porque es de mi esposo. Y el Señor me llevaba a pensar en este tiempo, me guiaba en qué es la unción, ¿sí? Porque hablamos mucho de la unción, algo ya hemos estado hablando estos domingos, pero significa, bueno, básicamente sabemos que es derramar aceite sobre una persona, sobre un lugar, sobre algún objeto, pero vamos a verlo un poco más en profundidad porque había distintos tipos de unción y de usos que tenía. ¿Y de dónde viene este concepto o esta práctica que vemos en el Antiguo Testamento? Se habla mucho, si buscamos la palabra unción o aceite, hay muchísimo, se podría hablar. Podemos estar con esta temporada hablando bastante porque hay mucho para hablar. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento dice en Hebreos que es sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Por eso vamos a encontrar muchos símbolos, muchas figuras, muchas imágenes. Nada, hermanos, nada de lo que leemos en la palabra está por casualidad. Si nosotros ahondamos, investigamos, la estudiamos, vamos a ver que hay una riqueza, pero todo eso nos lleva y lo tenemos que pasar por la cruz, porque nosotros hoy no estamos viviendo las sombras, hoy estamos viviendo las realidades verdaderas que esa sombra proyecta. Y así podemos encontrar y comparar que en el Antiguo Testamento había muchas imágenes, muchas figuras, y una de esas es el aceite, como figura del Espíritu Santo. Y todo eso que era sombra en el Antiguo Testamento, y nosotros lo podemos vivir en lo verdadero que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, también el Señor Jesús hablaba mucho en parábolas, ¿sí? Porque era un tiempo en el que todavía las personas no podían comprender completamente, pero Él tomaba de esos elementos cotidianos como la cosecha, como el trigo, como todo lo que para ellos era del día a día, y contaba pequeñas historias, pequeñas referencias, que para algunos quedaría en eso, en una linda historia, pero para aquellos entendidos, aquellos que tenían los ojos, como vimos antes, ojos abiertos, ojos espirituales para ver, oídos para entender, podían lograr comprenderlo. Y así son todas las figuras que vemos en el Antiguo Testamento. Y una de estas que vamos a ver hoy tiene que ver con la unción justamente, y es el aceite. Para nosotros el tema de la unción quizás nos resulta extraño a nuestra cultura porque nosotros no andamos por ahí ungiendo. Bueno, en las iglesias evangélicas por ahí un poco, ¿no? Capaz que algún profeta le echó aceite, oraron por usted y te echaron aceite, ¿sí? Lo hemos hecho. Pero no es algo que en la vida cotidiana lo tengamos como incorporado nosotros. Y ese aceite no es cualquier aceite. No era el aceite mezcla patito que sacábamos de la góndola del supermercado. No es aceite de oliva. Yo estoy casada con un oliva, así que ese es buen aceite, el aceite de oliva. Y ustedes se ríen, pero sí, investiguen, es el mejor aceite. Así que bueno, me tocaba personalmente el tema. Y otra olivita ahí más chica. Y ese fruto, que es la oliva o las aceitunas, viene de un árbol, ¿sí? Que es el olivo. El olivo, que es un árbol originario del Mediterráneo, ¿sí? Sabemos que allá consumen, hasta el día de hoy, ¿sí? En la antigüedad, pero hoy también el consumo de aceite de oliva, fruto de este árbol, es muy abundante, porque bueno, el clima, el terreno de ese lugar hace que pueda darse bien ahí. Después se ha llevado a otros lugares. Acá en nuestro país tenemos varios lugares donde crece bien esta planta y podemos disfrutar del aceite, aunque sale un poquito caro, pero bueno, es una inversión que podemos hacer. Pero en ese momento no habían muchos aceites, era un aceite muy común, ellos lo usaban para todo. Pero yo me asombraba en investigar sobre este árbol, porque el olivo, tiene una forma característica. Ahí pueden ir pasando, ustedes vayan pasando, ¿no? El olivo, sí, tiene unas ramas que no son, el tronco no es recto, sino es como medio enredado, tiene
hojas de una forma, de un color muy particular. Y hay árboles de olivos que pueden llegar a vivir hasta siglos y hasta miles de años. La verdad que es asombroso, porque un árbol que quizás tarda en crecer y en alcanzar la madurez entre 10, 15 años, pero después puede dar aceitunas durante años, siglos, y como les contaba, como está el de la foto, ese es un olivo que cuando uno empieza a investigar y ve estas cositas, estas perlitas que el Señor te muestra, realmente el Señor es asombroso, porque nada es casualidad. Ese árbol es un olivo que se calcula que tiene unos 4.000 años. Y ese está a 5 kilómetros de Belén. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Hay otros árboles de 3.000, 4.000 años también en el Mediterráneo, en la isla de Creta y en otros lugares. Y yo decía, wow, tremendo, ¿no? Un árbol y que aún da aceitunas y que aún se produce aceite de ese árbol. Eso guárdelo en su corazón también para seguir meditando, ¿no? Porque no voy a explayarme en este tema. Pero sí vemos que en Israel este árbol, el olivo, se lo consideraba como un árbol de mucha belleza, como un árbol que simbolizaba la abundancia, como ahí dice, ¿no?, en el Salmo 128:3, que ese salmo es parte de una bendición. Decía a tus hijos, que era una bendición a un hombre, ¿no? Decía que tus hijos sean como el fruto del olivo alrededor de tu mesa. Se consideraba como una representación de abundancia, de gozo. Tenía que ver con la prosperidad. Hay mucho simbolismo de este árbol en el Antiguo Testamento con respecto a Israel también. Se lo compara en ocasiones al olivo con el mismo pueblo. Por ejemplo, en Jeremías 11 dice: el Señor te puso por nombre olivo verde, de hermosos frutos y de bella apariencia. Pero a la voz de un fuerte estrépito hizo que le prendieran fuego y se quebraron sus ramas. También en Oseas 14 dice: yo seré para Israel como el rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Sus ramos se extenderán y su esplendor será como el del olivo, y su perfume será como el del Líbano. Bien, en estos tiene todo un contexto que no va al caso ahora explicarlo, pero sí se comparaba a Israel a las raíces, ¿sí?, al tronco con los patriarcas, las ramas, que eran las generaciones que estaban relacionadas a Israel. Incluso Isaías hace referencia a que el Mesías iba a venir de parte de Israel. Se profetiza que iba a venir de parte de la familia de Isaí, ¿sí?, que es el padre de David. En Isaías 11 dice: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Para ellos estaban acostumbrados a ver que árboles que quizás eran más viejos, las raíces eran viejas, pero siempre salían ramas nuevas, brotes nuevos. Podían pasar generaciones y había nuevos brotes. Entonces, Isaías, tomando este conocimiento, revela que de ese tronco que era Isaí iba a venir el Salvador. Iba a venir un renuevo que era el Señor Jesús. Que de ese tronco que era Israel, de ese olivo, iba a venir el Salvador del mundo. Así que bueno, es tremendo todo el simbolismo y todo lo que incluye esto. Pero bueno, no me voy a explayar tanto en lo que es el árbol, como les decía, sino en el fruto, que son las aceitunas, que son las olivas, y sobre todo de lo que se obtenía, el aceite, que se le llama también el oro líquido, por su riqueza, por todo lo que sus propiedades. Acá en la Patagonia tenemos el oro negro, que es el petróleo. A este se le llamaba el oro líquido, que hasta el día de hoy, como decimos, tiene aún una gran riqueza y muchas propiedades. Tiene una gran importancia hasta el día de hoy. Y bueno, si pasas el siguiente, para poder extraer, ¿sí?, el aceite no era fácil, no era como apretar, no sé, como las uvas que sale el jugo, sino que se tenían que usar unas prensas con unas piedras pesadas. Bueno, habían distintos tipos, pero bueno, hoy ya tenemos más tecnología, ¿no?, que permite
quizás industrializar el proceso, pero antes se realizaba de esta forma. Y tenía muchos usos el aceite de oliva. Y vamos a ver 5 de estos usos que se le daba en Israel y que vemos en la palabra. El primero y más básico tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Es decir, las aceitunas se consumían directamente con un preparado, porque si alguna vez comieron una aceituna así sacada del árbol no tiene mucho sabor, hay que hacerle todo un preparado. Y para cocinar el aceite, ¿sí? Para freír, para untar el pan, para amasar. Ahí hay unos versículos que mencionan, ¿sí? Dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Este segundo caso, recuerdan, si esa viuda que solo tenía aceite, harina, lo más básico, y con eso amasaba el pan. El versículo de Levítico se refiere a aquellas ofrendas que eran entregadas, y fíjense que esas ofrendas de pan se hacían, pero siempre con aceite. Y esto nos deja una enseñanza. El aceite como símbolo del Espíritu Santo tiene que ser parte, hermanos, de cada cosa de nuestra vida. El Espíritu Santo en nosotros es lo que nos nutre, nos alimenta. Si nos ponemos a investigar las propiedades de este aceite, tiene un montón de cosas, tiene un montón de nutrientes, de beneficios para nuestro cuerpo. Pero si lo tomamos en lo espiritual y lo vemos como símbolo de lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu es el que nos nutre. Y el Espíritu, fíjense, ahí se mezclaba ¿con qué? Con el pan, con la harina. Cuando nosotros leemos la palabra, ¿cuántos les ha pasado que leen así, bueno, listo, no entendí nada, pero bueno, leo, salgo al trabajo a hacer mis cosas? Necesitamos que el Espíritu Santo, amasar esa palabra, ese pan con el Espíritu, para que podamos entenderlo, porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra, que es el pan de vida. El Espíritu Santo es el que nos va a alimentar a nuestro espíritu. No podemos descuidar el alimento espiritual. Cada día debemos hacerlo. Cuando leamos nuestra Biblia, todos los días ustedes, si se levantan o a la noche, lean la Biblia primero, oren, pidan al Espíritu Santo que les deje una enseñanza, que les muestre la palabra. Cuando estés orando, dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. Necesitamos que Él permee cada área de nuestra vida. Cuando venimos acá a la iglesia, escuchamos una palabra, poder el Espíritu Santo, amasemos esa palabra con el Espíritu, con el aceite. Cuando traigamos nuestra adoración, ahí dice que cuando traigas esos panes que eran de ofrenda, la ofrenda esa venía untada, dice untadas con aceite, amasadas con aceite. ¿Por qué? Porque era algo consagrado. Entonces cuando venimos y traemos, por ejemplo, nuestra ofrenda de dinero, o ya sea que lo hacemos por transferencia o físico, u ofrendamos algo, nuestro tiempo, algo que unjámoslo con el aceite del Espíritu, consagrémoslo. Que no sea solamente un doy así, no, que el Espíritu Santo consagre eso que estoy dando para el Señor. Amén. El segundo uso que vamos a hablar es para limpieza y cosmética. Ahí pueden pasar. Bien, esto sobre todo las mujeres siempre estamos en estas cosas. Con las cremas, con los ungüentos, con los perfumes. Y bueno, todo esto se hacía en base también al aceite. Para hacer jabones, por ejemplo, bueno, se hacían preparados,
los que saben de esto de química y cómo se hacen los jabones, bueno, entenderán más. Sabemos que se necesita una materia grasa, ¿sí? Y el aceite se utilizaba mucho para jabones, mezclado con otras especias, esencias, aceites esenciales extraídos de otras plantas. Bueno, se hacían mezclas y se hacían distintos tipos de preparados que se usaban para higienizarse, ¿sí? Se untaban completamente, quedaban bien perfumados con esos aceites, pero también se pensaba que se usaba para la belleza, por ejemplo, para la cara, se untaba aceite, el pelo, todo. Así que ellos andaban bien perfumaditos y ahí. Dice el Salmo 104:15. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre, ¿no? Como las cosas básicas que hacen dar gozo en lo cotidiano, ¿no? Después el Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Ese perfume que las chicas, sobre todo cuando nos perfumamos, nos ponemos contentas, nos salimos de la ducha, nos bañamos, nos ponemos perfume. Bueno, esto era costumbre también y todo era en base de este aceite. Y si lo tomamos para nosotros como una aplicación a nuestro espíritu, el Espíritu Santo necesita obrar en nuestra vida para limpiarnos. Limpiarnos de todo pecado, limpiarnos porque Él es el que nos muestra, el que nos santifica, el que nos purifica. Veníamos hablando antes desde el principio de año, acerca de la santidad, acerca de la pureza. Necesitamos que el Espíritu Santo nos limpie, que nos untemos todos, hermano. Yo lo necesito, todos lo necesitamos, porque nos ensuciamos muchas veces, porque el pecado nos hace oler mal, porque nuestros hábitos, costumbres, hay un montón de cosas que nos contaminan. Pero el aceite, el Espíritu Santo, debe ungirnos por completo, como hacían ellos, de cabeza hasta los pies, todo. Necesitamos ser limpiados, ser perfumados. Cuando estamos en contacto con el Espíritu Santo, es como un perfume espiritual que se siente, que percibimos cuando la otra persona está en constante oración, en constante comunión con el Espíritu. Créanme que se nota, que se siente, que se huele. Aroma de olor fragante para el Señor y para los demás. Cuando nos bañamos y estamos aseados, nos da alegría también, nos da gozo. Y el estar limpios en nuestro espíritu nos da gozo. Y este uso también tiene que ver con la alegría, con el gozo. Pasar el siguiente. Este aceite es símbolo del gozo que nos da el Espíritu Santo. Dice Salmo 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Óleo de alegría. Óleo es aceite, ¿sí? Óleo de alegría. Él nos ungió con óleo de alegría. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado, pero Él nos libró. Vimos el domingo pasado, estábamos prisioneros, estábamos cautivos, estábamos en una condición de la cual el Señor, con su unción, nos libró. Y eso nos da gozo. Isaías 61:3, que estuvimos viendo, dice, ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Que podamos vivir en el gozo del Señor. Si aún estás luchando, porque muchas veces luchamos
con la angustia, con la tristeza, con la depresión. Muchas veces luchamos con la culpa, con el sentirnos atados todavía a viejos hábitos, a pecados. Necesitamos, es el Espíritu Santo, hermano. Ninguna persona nos puede librar del pecado. Ninguna disciplina humana, en fuerzas humanas, nos va a dar el gozo y la alegría que nos da ser ungidos por el Espíritu Santo. Y Él ya lo hizo, hermanos. Él ya lo hizo. Y esto también tenía que ver con la hospitalidad que se acostumbraba en ese tiempo. Cuando alguien llegaba, se le ungía, se lo recibía en su casa como una honra, como una forma de proteger a esa persona que venía en el camino y que estaba a merced del hambre, del calor, de peligros. Entonces el que hospedaba le estaba dando ahí una seguridad, le daba comida, le daba alimento y lo ungía con este óleo de alegría, como una forma de perfumarlo, pero también de honrarlo. Y esto es lo que dice el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es lo que el Señor hace en nuestra vida, lo que hace en tu vida. Él te unge con aceite y tu copa rebosa. Y Él no nos unge de a gotitas, hermano. No es bueno una gotita ahí que se conforme, no. Nuestro Dios es abundante. Fíjense también en Marcos, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Acá el Señor le dice a Simón, yo llegué y no ungiste mi cabeza, pero esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de ungirme y de enjugar con sus lágrimas mis pies. Y esa mujer lo hizo de forma profética por la muerte del Señor Jesús. Y acá nos demuestra que era una costumbre de hospitalidad el ungir a la otra persona, el que llegaba como un acto, ¿no?, de honra, de bendición y de abundancia. Y esto es lo que el Señor hace en nosotros. Y si estás luchando con alguna de estas cosas, aún estás en la tristeza, aún estás en la depresión, aún estás con un montón de cosas, de culpas, anda al Señor. Ya tenemos la unción disponible, ya la tenés disponible y es un óleo de alegría. Es algo inexplicable. Puede alrededor pasar un montón de cosas, de circunstancias, pero ese gozo, esa paz, como dice, sobrepasa todo entendimiento. No lo vas a entender, pero tenés que dejar que eso se vaya. Amén. El tercer uso es el medicinal. También el aceite de oliva se usaba con fines terapéuticos. Acá tenemos algunos enfermeros. Ahora vayan y le echan aceite a todos. Era uno de los... Se utilizaba y ya se menciona incluso en Isaías, desde la antigüedad, el aceite de oliva, quizás mezclado también con algunas otras preparaciones, se aplicaba para heridas, para inflamaciones, infecciones, para todo. Y yo me sorprendía porque uno puede decir, bueno, antes porque no habían otras cosas, no estaba la tecnología o la medicina avanzada como tenemos en este momento, pero si uno investiga, justo buscando y preparando para el mensaje, encontré un artículo científico de unos que se dedican a estudiar las propiedades, decía, del aceite de oliva, y uno de los componentes dice que es antiséptico, así que la verdad es que no es solamente, no era, bueno, una creencia. ¿De dónde tenían ese conocimiento, hermano? Esto entre paréntesis, ¿no? El Señor revela cosas y hay revelación de tantas cosas que uno dice, ¿cómo sabían en ese momento todas las cosas que las propiedades que tenían las cosas y ellos no tenían microscopios, no tenían laboratorios?
Bueno, el Señor se las revelaba, porque realmente es tremendo cómo todo lo que está en la palabra, de cosas, incluso jabones leía que se hacían en ese entonces, que hoy han analizado sus componentes y sí, tenían propiedades antibacteriales y todo, o sea, jabón antibacterial con la receta de Dios. Así que es tremendo. Cuando uno empieza a buscar, encuentra un montón de cosas que sorprenden y nos asombran, el Dios tan grande y sabio que tenemos. Ahí tenemos como ejemplo el buen samaritano. Dice que cuando se acercó al hombre herido, le echó, dice, aceite en las heridas. Y también esa costumbre quedó en la iglesia y en Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Era una costumbre, algo que se practicaba en la primera iglesia, también lo hemos practicado. Sabemos que el poder no está en ese aceite, ¿sí? Pero en lo que representa, en el Espíritu Santo y en el Dios que sana. Y si se usaba para curar heridas, ¿qué creen que hace el Espíritu Santo? Él sana, Él es nuestro bálsamo, que sana nuestras heridas. Muchas veces hemos llegado, y muchos de ustedes han llegado por esa puerta con heridas, y muchas veces, aunque estamos ya en el camino, volvemos a lastimarnos, a caer, pero el Señor, el Espíritu Santo, es el que sana esas heridas del corazón, del alma, y sobre todo la herida que el pecado causó en nuestra vida, porque no hay mayor herida que la que el pecado causa en nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo sana, restaura, cicatriza. No es que no hayan pasado las cosas, están, seguramente hubo momentos dolorosos, seguramente hubo cosas fuertes, pero acércate al Señor y que sea el Espíritu Santo el que comience a trabajar en tu vida, en tu corazón. A veces pensamos que otra persona me va a sanar, a veces, y sí, me pueden ayudar, siempre viene bien un abrazo de alguien, una palabra, y estamos para eso como iglesia, para aconsejar, para ayudar, pero nuestro consuelo viene del Señor. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Él es el que consuela, Él es el que trae paz a nuestra vida. Esto ya estaba profetizado en Jeremías, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Como les decía antes, quizás hay cosas que no podemos explayarnos, pero pida al Espíritu Santo que le siga hablando y mostrándole. El cuarto punto, el otro uso que se le daba al aceite era como combustible para las lámparas. El aceite, sí, se utilizaba en esas pequeñas lámparas para alumbrar de noche en las casas y tenía el uso cotidiano que se le daba en los hogares, pero también el uso que se le daba en el templo, ¿sí? La menorá, que a veces se lo representa con velas, pero en realidad no utilizaba velas, eran como copitas donde se echaba el aceite. Dice en Levítico, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y esto es tremendo porque ¿para qué estaba la lámpara? Para alumbrar. No podemos alumbrar si no tenemos al Espíritu Santo. No podemos alumbrar si no vamos llenando nuestras copas de aceite. Si no nos vamos, y esto no es fácil, a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas, pero necesitamos ir al Espíritu y llenarnos y proveernos
de este aceite. Ese fuego inicial lo había dado Dios. Pero ¿cómo se mantenía encendido? Dice, manda a los hijos de Israel. Es decir, había un trabajo, un esfuerzo de cada integrante de Israel, de cada familia. Si lo trasladamos a nosotros a la iglesia hoy, no está encargado de mantener ese fuego solo el Señor, solo el Espíritu, o solo algunos ungidos, algunos elegidos. No, los hijos de Israel. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y para extraer ese aceite, como les decía antes, no se hace así nomás. Hay que cosecharlo, había que pasarlo por la prensa, todo un proceso. Demandaba un esfuerzo y demandaba una entrega, dar ese aceite para el templo, para la lámpara. No era como hoy, no sé, voy, como les decía, voy al supermercado, ya listo, acá te traje el aceite. No, había un proceso, había un esfuerzo de cada uno, porque era algo muy valioso. Y lo que cada uno de nosotros durante la semana, en el día a día, tenemos que ser como esas olivas machacadas. Y a veces no nos gusta, no nos gusta ser exprimidos, no nos gusta ayunar, no nos gusta estar tiempo orando, no nos gusta pasar por pruebas, por procesos. Son dolorosas, pero muchas veces son lo que es necesario para extraer ese aceite y mantener ese aceite del Espíritu lleno en nosotros. Los sacerdotes tenían esa función de ir manteniendo, pero la provisión venía de todos. El Espíritu Santo, cuando apareció como lenguas de fuego repartidas ahí en Pentecostés, es como esa lámpara, ¿no? Donde cada uno formaba parte. Él mandó ese fuego inicial de la iglesia. Pero después somos nosotros, como dice en Efesios, dice antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses, no apaguen al Espíritu. De esto nos hablaba también Gabino al inicio del mes. Tenemos esa responsabilidad nosotros de permanecer, de mantener nuestras copas, que es nuestra vida, llenas. ¿Cómo se encuentra hoy nuestro tanque, nuestro tanquecito del Espíritu Santo? Él no se va a ir, no es que, pero a veces lo hemos dejado que disminuya. Debemos recargarlo. Dice, sean llenos. Nuestro Dios es abundante. Él no nos va a dar por medida, no nos va a dar un poquito y bueno, después no. Él quiere darnos, en su voluntad está darnos. Pero muchas veces nosotros somos los que trabamos eso, esa llenura. Así que es una responsabilidad y es algo que me implica doblegarme muchas veces mi propia carne. Y muchas veces cambiar de mentalidad también. No es solamente, bueno, vengo a solamente recibir. No, vengo a dar, porque cada uno de ellos tenían que llevar su aceite. Y este aceite, el objetivo que tenía, como decía antes, es alumbrar, dar luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz y nos dice, ustedes también son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Para ser una iglesia que alumbre, porque acá no se trata de cada uno ser una pequeña lucecita. Somos la iglesia la que alumbra. Somos
en conjunto. Somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque Él es la luz. Y Él dijo, ustedes también son la luz. Pero ¿cómo va a alumbrar si no tiene aceite? Entonces, mantengamos iglesia. Esto es lo que en esta temporada el Espíritu nos quiere hablar. De ser una iglesia encendida. De ser una iglesia que alumbre. Y la luz no se puede ocultar. Dice ahí, sería ridículo prender una luz para taparla. No tendría sentido. La luz se pone en lo alto para alumbrar. Y por más pequeña que sea, o que nos parezca, quizás digamos, bueno, pero no somos una iglesia tan grande, somos chiquitos. La luz alumbra. Y cuanto más oscuro, una pequeña luz puede alumbrar un montón. Así que busquemos, necesitamos la unción y mantener encendido el fuego de la lámpara. Amén. El quinto, la santa unción. El aceite ceremonial, ¿sí? Esta unción es diferente de las otras porque era especial, porque tenía una forma que no podía ser utilizada de otra manera. En Éxodo 30 nos habla de la manera que debía prepararse este aceite de la santa unción. Básicamente se le usaba para consagrar profetas, reyes y sacerdotes. También para ungir lo que era del templo, las cosas consagradas para el Señor. Y estas personas que se ungían eran separadas o consagradas para un servicio a Dios. La persona que recibía esta unción debía ser respetada y obedecida. Dice Éxodo 30, harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. En Éxodo 29 dice, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ese aceite tenía una receta que ellos debían seguir con determinados ingredientes. No sé, lo que debía ser eso, el perfume que debía tener, debía ser muy rico, era de la mejor calidad, lo preparaban personas perfumistas, es decir, dedicadas a eso, de una manera excelente. Y dice que una vez que estaba preparado, Moisés consagró a Aarón como sacerdote. Imagínense que tenía que derramarse desde la cabeza, dice, por la barba, todo el vestido, todo su cuerpo. Esto simbolizaba lo que el Señor Jesús iba a hacer. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Él, vimos la semana pasada, Él dice, me ha ungido, por cuanto Él me ha ungido. Y esa unción que desciende de la cabeza del Señor, que es el Señor, hasta todo el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del ungido. Por lo tanto, recibimos esa misma unción, la unción del Santo. Dice el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este aceite de esta unción era especial, no podía utilizarse para otro uso, estaba prohibido, no podían ellos recrearlo y usarlo en otro lugar o para otros fines. David fue ungido. Cuando Samuel va, lo unge con esta unción especial como rey. ¿Por qué? Porque Saúl había despreciado la unción
sobre él. Saúl también había sido ungido. David respetó esa unción, porque cuando tuvo la oportunidad de matarlo, de hacerle algo, dijo, no, yo no voy a tocar al ungido, porque él respetaba esa autoridad, sabía que esa unción no venía de él, venía de Dios, porque era especial. Pero al momento que Dios unge a David, David tiene una nueva identidad. Ahora era rey. Todavía iban a pasar unos años hasta que eso se cumplimentara. Hasta que Saúl muriera y él llegaba. Pasó un proceso. Él pasó pruebas. Cuando Samuel lo unge al otro día, él siguió cuidando ovejas, siguió con su vida, siguió teniendo problemas con sus hermanos, pelea, siguió ahí con las ovejas, como siempre. Pero él, en lo espiritual, en el plano espiritual, ya era rey. Y yo sentía esto, que el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos conscientes de la unción que Él nos ha dado. Quizás sí seguimos teniendo los mismos problemas con nuestros hermanos, igual que David, seguimos teniendo que ir al mismo trabajo, que ir a hacer las tareas cotidianas, pero algo cambió el día que conociste al Señor. Algo cambió el día que sos parte de la iglesia. Ahora tenés la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo. Y esta identidad no se nos puede perder. Cuando David estaba, me imagino, en las cuevas, o me imagino huyendo por su vida, teniendo que preparar un montón de personas que también estaban amargadas, endeudadas, en problemas y que lo seguían. Cuando estaba pasando por situaciones en las que hasta tuvo que hacerse pasar por loco para que no lo maten. Porque si leemos la historia, le pasó de todo a David. No es que lo ungieron, listo, al otro día rey. Pasó un proceso, tuvo que madurar, tuvo que aprender a confiar en Dios. Pero yo pienso que dentro de él, de su corazón y de su mente, él sabía ese día que él había sido ungido como rey, delante de sus hermanos, en medio de sus hermanos, y que el Espíritu del Señor vino sobre David. El Espíritu estaba sobre él, y en esa identidad él se afirmó, y en esa identidad él anduvo, y eso lo sostuvo cuando quizás no veía nada, cuando dijo, ¿será que voy a ser rey algún día? Sí, porque Dios se lo había dado, porque Él ya era el ungido. Y a veces nosotros estamos en medio de problemas, de situaciones, decimos, bueno, el domingo hablé de la unción, del fuego, del poder, y acá estoy luchando con este problema, con esta situación, con esta enfermedad. No te olvides de tu identidad. Tenemos la unción del Santo, somos ungidos porque Jesús nos unge a nosotros. Tener esta unción significaba estar separado para Dios, apartado, dedicado. Cada uno de nosotros, hermanos, la iglesia ha sido separada, consagrada para Dios. Tu vida y mi vida, no podemos estar mezclados con otras cosas con el propósito. Y con esto no estoy hablando de aislarnos, no. Estamos en el mundo, vivimos, compartimos con las personas como lo hacía Jesús, pero consagrados a Él, a sus propósitos, a su reino, no mezclado con los asuntos de este mundo, o con la visión de este mundo, o con la ideología, o con lo que a este mundo le interesa, sino con lo que a Dios le interesa. Esta unción le daba una capacitación. Nos capacita. La unción de Cristo sobre nuestras vidas nos capacita, nos enseña, nos quita la ceguera espiritual para que podamos entender la palabra, para que podamos entender y ver el reino. Nos da dones espirituales para que podamos ejercerlo. Y también nos califica para el servicio. Porque sin unción no podemos tener poder y autoridad. En este cuadro, eso es lo que cuando lo veo me impacta, ¿no? Es como me transmite.
poder, autoridad. La unción le confiere a esa persona, por ejemplo, David, ungida, le daba autoridad de rey. A un profeta ungido le daba autoridad de que era profeta. Nosotros como iglesia, el Señor nos ungió y nos dio poder, nos dio autoridad. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que esperen al Espíritu Santo, les dijo, van a recibir poder, van a recibir esa autoridad cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Así que nosotros tenemos, hermanos, que estar conscientes de esto. Cuando Pedro y Juan oraron por ese hombre, por el cojo, le dijeron, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, se sano. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos califica para el servicio, el que nos califica y nos da el poder y la autoridad para ir, para predicar, para evangelizar. A veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras buenas ideas, en lo que nos parece lindo, en el ministerio, en todo. Y no solamente en las cosas que hacemos acá dentro de la iglesia, sino en el día a día, hermanos. Nosotros, el Espíritu Santo tiene que ser parte en todo, tiene que permear nuestras vidas todo el tiempo, anular nuestra carne y estar consagrados y dedicados a Dios. El siguiente, Mesías. ¿Por qué Jesús decimos que es el Mesías? Lo cantábamos, Hamashiach, vendrá el Mesías. Viene de una palabra, maseia, que significa untar, ungir. Por lo cual Mesías significa esto, ungido. Cristo es la misma palabra, pero en griego, ¿sí? Jesús es el Mesías y es Cristo. Son sinónimos, Mesías y Cristo. En Hechos 10 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo de poder a Jesús de Nazaret. Vemos ahí la obra de la Trinidad, vemos la obra completa de Dios, del Padre, Espíritu Santo y del Hijo. Vimos la semana pasada, Jesús declaró, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Y si no estuvo el domingo, vea en YouTube la prédica de la semana pasada. El ungido. Jesús tenía esta unción, como decía antes, con esa unción sacerdotal. Jesús fue ungido como sacerdote, como profeta y como rey. No de la manera del Antiguo Testamento. Fue ungido por el Espíritu Santo. Dice, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y lo capacitó para esas cosas que mencionábamos antes. Lo capacitó, le dio la autoridad, le dio el poder. Y eso hoy está en nosotros. En 1 Juan 2:27, que leíamos a principio de mes, dice, la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal como Él les ha enseñado. Hemos recibido de Él la unción. Iglesia, hemos recibido de Él la unción. Vivamos conforme a lo que hemos recibido. Vivamos consagrados a Él. Vivamos conforme manteniendo, permaneciendo en Él. Dice, por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. A Jesús le costó la unción. La unción tiene un precio. Para nosotros es como la recibimos, pero para Él tuvo un precio. Jesús, antes de morir, fue a orar a Getsemaní. Getsemaní era un huerto, estaba el huerto, cantábamos el Monte de los Olivos, Él regresará. Había un monte, el Monte de los Olivos, allí cerca, el huerto de Getsemaní, donde habían muchos olivos. Y el nombre, Het, era prensa, Yamein,
no sé si lo estoy pronunciando bien, era oliva, la prensa de aceite. Ahí se ve que trabajaban, como habían olivos, se producía el aceite, se prensaba. Jesús fue a ese lugar y Él fue como como decía antes, ese aceite que debía ser de esas aceitunas machacadas. Eso fue Jesús. Él fue ahí como poniéndose en una prensa. Es simbólico el lugar. Él no fue a cualquier lugar. Él estuvo en Getsemaní porque su vida fue prensada. Su vida fue presionada a tal punto que de él salió su esencia, la sangre, las gotas de sangre que dice que salieron de su cabeza, de la presión que él estaba recibiendo por lo que iba a venir, por la cruz. En ese lugar es donde él rindió su voluntad, donde él dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y debe haber pasado el momento de mayor angustia, de mayor presión que podemos imaginar. Pero en ese momento él estaba visualizándote a vos, a mí. Estaba visualizando la iglesia. Y lo hizo por amor a nosotros. Y por ese hombre que es Dios, nosotros pudimos recibir la unción. Tuvo un costo. No lo podemos menospreciar. Tuvo un alto costo. Es muy valiosa. La unción es muy valiosa, hermano. ¿Por qué podríamos cambiarlo o venderlo? No hay otra cosa. No hay nada que valga más que la unción de Cristo. Dice Isaías 53, anunciando lo que él iba a hacer, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a pedir a los músicos si quieren ir pasando. La unción, hermanos, tuvo un precio, tiene un costo. A nosotros Él nos la da en abundancia, pero a Él le costó todo. Que podamos vivir una vida consagrada a Él. Él ya nos consagró, Él ya te consagró para Él, no para este mundo. No somos una iglesia ungida solamente el día domingo, solamente el miércoles. Somos una iglesia ungida todos los días. Cuando te levantás, cuando vas a tu trabajo, cuando andás en el colectivo, cuando manejás, cuando vas a comprar, cuando le hablas a alguien de Cristo, cuando servís en el ministerio, cuando estás en tu casa con tu familia, cuando vas a evangelizar. Sos ungido, somos ungidos, iglesia. Cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, cuando hemos pecado, necesitamos una y otra vez estar con Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quizás en esta noche hay muchos que piensan: eso de la unción no es para mí. Eso de la unción quizás es para otras personas, para otros. Pero hoy el Señor nos está revelando y nos está diciendo que Él ya ungió a su iglesia y que su unción está disponible para tu vida, para mi vida. Que su aceite está disponible para nutrirte y alimentarte
para enseñarte, para sanar tus heridas. Está para vos también, para sanar ese corazón roto. Que ese óleo de alegría no va a ser solamente allá cuando estemos con el Señor. Él ya te ungió con gozo de alegría. Él quiere equipar una iglesia con ese aceite del Espíritu para que pueda alumbrar, porque hay mucha oscuridad en este mundo, porque hay muchos que necesitan ver la luz de Cristo. ¿Y quién lo va a hacer? Es la iglesia, hermanos, somos nosotros. Que estemos dispuestos a pagar ese precio. De mantener nuestra lámpara llenas de aceite, como aquellas vírgenes prudentes que esperaron al novio con sus vasijas llenas de aceite. Que no seamos como las imprudentes que dejaron que se acabara. No pienses que no tenés lo necesario. Muchas veces nuestros pensamientos nos tiran abajo o el enemigo nos bombardea de pensamientos. Pero es a Él a quien necesitamos. Es su Espíritu lo único que necesitamos. Él es suficiente. Los dones espirituales vienen del Espíritu. No los podemos falsear. Quizás podamos imitarlos, pero pronto va a caer todo lo que queramos hacer en nuestro esfuerzo, en la carne. Es tiempo, iglesia, de que no seamos indiferentes, que no dejemos, bueno, para más adelante. Más adelante voy a buscar aceite. Más adelante me voy a llenar de su Espíritu, ¿no? Hoy, esta es la reunión donde el Señor te quiere llenar de su Espíritu Santo. Este es el momento donde el Señor quiere ungir tu vida con óleo de gozo. Este es el día, esta es la noche en la que el Señor quiere sanar tu corazón. Este es el día en el que el Señor quiere quitar toda impureza, todo pecado de tu vida. No esperes a mañana, no esperes la semana que viene. Hoy es el tiempo. Orá ahí en tu lugar. Pedile al Espíritu Santo que Él te muestre, que Él te lo muestre.